Chicas y chicos de Miguel Hernández, segundo año, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de ética. Hoy vamos a trabajar con la autoridad. Las clases anteriores estuvimos trabajando con el poder, distinguimos el poder de la fuerza, dijimos que el poder es una relación entre las personas que tiene que ver con la posibilidad de conseguir que otras personas hagan lo que yo quiero, ¿sí? Que otras personas actúen según mi voluntad. Ya habíamos dicho que esa relación obviamente se ejerce cuando las personas están juntas, ¿sí? Y a diferencia de la fuerza, que tenía que ver más con una cuestión de una obligación, ¿sí? O sea, yo ya no te estoy convenciendo, persuadiendo de que hagas lo que yo quiero, sino que ya te estoy obligando, ¿sí? Y en su máxima expresión sería obligarte por la fuerza, es decir, amenazarte con que, no sé, con que te voy a castigar o que te voy a, no sé, a atentar contra tu persona. Bueno, ahí tenemos un tipo de relación que está más marcada por la fuerza. Si vos pudieras, te librarías de esa relación de poder. En cambio, cuando es poder concretamente, vos tenés cierto grado de libertad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un político al cual nosotros elegimos puede ejercer poder sobre nosotros, pero bueno, también tiene algo que nosotros le dimos que fue ese voto, esa aprobación para que conduzca a una sociedad, por ejemplo. Bueno, pero hoy vamos a hablar de la autoridad, ¿sí? Y, y bueno, en principio quería preguntarles si saben lo que es una autoridad y, y por qué estamos viendo estas imágenes de fútbol. Ahí lo vemos a Messi insultando, qué boquita. Eh, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, son todas situaciones de fútbol donde la cosa se está saliendo de control, ¿no? Y que quién debería de alguna manera poner orden a estas situaciones. Si están pensando en ese señor que tiene la tarjeta, al cual Cristiano Ronaldo está casi por pegarle un cabezazo, sí, el referee es la autoridad de ese partido, ¿sí? ¿Y por qué necesitamos de una autoridad? Bueno, en este caso pues necesitamos de alguien que haga cumplir las reglas, porque se sabe que las personas, los seres humanos, a veces tendemos a querer que a querer salir beneficiados de una situación. Entonces los jugadores, a la hora de querer ganar un partido, muchas veces o simulan algo, o hacen una trampa, o violan alguna regla, y para eso está el juez, el árbitro, que tiene esa autoridad, tremendo codazo, de ordenar las cosas para que se puedan cumplir las reglas. Digamos, esto lo vimos el año pasado, las reglas para qué están. Bueno, en un juego las reglas están para que se pueda jugar. Si los jugadores empiezan a agarrar la pelota con la mano, bueno, se pierde el sentido o la gracia del partido. Así que la autoridad entonces es una atribución que se le da a una persona para que ejerza el mando, ¿sí? Para que controle las reglas y que garantice el funcionamiento de, en este caso, un encuentro deportivo. Si lo llevamos a una situación social o política, podemos decir que las autoridades, bueno, tienen la función de hacer cumplir las leyes, de respetar los derechos de las personas. ¿Y cómo llegan a ser autoridades? Bueno, las autoridades necesitan ser legítimas, no están ahí porque se les ocurrió, o no están ahí porque tomaron el poder por la fuerza. Nosotros vivimos en sociedades democráticas, ¿sí? Por lo tanto, para que alguien pueda ser considerado una autoridad, tiene que haber llegado de manera legítima, ¿sí? Entonces hay dos tipos de legitimidad en los sistemas democráticos. Por un lado, la legitimidad de origen, que es que esa persona haya llegado a ese poder por las vías institucionales. En este caso es que lo haya elegido el pueblo
a esa candidata o a ese candidato, que haya obtenido los votos suficientes y que haya llegado ahí legalmente, ¿sí? Esa es la legitimidad de origen. Una vez que te eligen, además, vos tenés que hacer las cosas bien. O sea, vos tenés que hacer cumplir las leyes, que se cumplan los derechos de las personas, ¿sí? Tratar de hacer tu aporte para que la sociedad sea un poco mejor y la convivencia sea mejor. Entonces, ahí viene el segundo tipo de legitimidad, que es la legitimidad en la función. O sea, cuando te eligieron, después tenés que seguir haciendo las cosas bien mientras estás en esa función. No podés hacer lo que se te ocurre. Si de repente a vos te eligieron democráticamente, pero después empezás a tomar decisiones que son ilegales o que son inconstitucionales o que no se ajustan a las leyes, bueno, no estás cumpliendo con esta segunda legitimidad, que es la legitimidad en la función, ¿sí? Por un lado, la legitimidad de origen, que haya sido elegido y que haya llegado a ese poder por los mecanismos institucionales adecuados, y por otro lado, la legitimidad en la función, que cuando estás ahí no hagas cualquier cosa, que hagas lo que tenés que hacer, que cumplas las leyes existentes, ¿sí? Dos tipos de legitimidad. Otra cosa que les quiero compartir son tres tipos de autoridad distintas, que son ideas, conceptos de un sociólogo alemán que se llama Max Weber, que este año lo vamos a ver también un poco más adelante, cuando veamos algunas definiciones de política. Y Max Weber dice que existen tres tipos de autoridad a lo largo de la historia que se fueron dando. Vamos a pensarlas un poquito. Por un lado dice que está la autoridad tradicional. La autoridad tradicional tiene que ver con la época que nosotros acabamos de terminar de estudiar en historia, que es la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media, la autoridad tenía que ver con que una familia estaba supuestamente, según las creencias y según el ordenamiento político de esa época, estaba una determinada familia destinada por Dios para gobernar, ¿sí? De hecho, gobernaba en nombre de Dios. Y esa familia, a lo largo de los años, se mantenía en el poder, lo que se llama una dinastía. ¿Por qué? Porque tenían esa autoridad tradicional basada en las costumbres, en las creencias, que le daban ese poder. Otro ejemplo también es la religión, o sea, los papas, los curas tienen cierta autoridad, y en esa época, en la Edad Media, tenían muchísima autoridad, porque supuestamente si el mundo estaba ordenado según las costumbres religiosas, bueno, y de la religión cristiana, bueno, los papas, los sacerdotes, los altos funcionarios de la iglesia eran los que se comunicaban supuestamente con Dios, por lo tanto, eran también una autoridad. Eso es una autoridad tradicional, una autoridad que no se cuestiona, que es así porque es así, que es así porque siempre fue así, que después se fue cambiando hacia otras formas de autoridad como las que conocemos hoy en día. Bueno, la siguiente autoridad que menciona Weber es la autoridad carismática. Y acá estamos hablando de un líder que tiene que ver, por ahí ese líder o esa líder no hace falta que haya llegado al poder o que lo hayan votado. Por ahí sí lo votan, pero digo, es una condición que tiene una determinada persona. Por ejemplo, si ustedes son un grupo de amigos y amigas y hay alguien que siempre entiende lo que le pasa al grupo, que los demás se identifican con esa persona, que ustedes confían en esa persona porque piensan que esa persona toma decisiones acertadas, que esa persona los tiene en cuenta, incluso esa persona además les atrae, les parece simpática. Ahí estamos hablando de autoridad carismática, lo que podría ser un líder natural, ¿sí? O una líder natural. Alguien que entiende las necesidades de su grupo y que su grupo confía en esa persona y se identifica en esa persona, ¿sí? Esa es una autoridad carismática, que puede también después, obviamente, llevarse al terreno político, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar, o voy a hablar yo desde algunas preferencias mías personales, con lo cual esto es
absolutamente subjetivo y ustedes pueden estar de acuerdo o no. Pero me parece que podemos coincidir en algo. A ver, cuando hablaba Cristina Kirchner, o cuando habla Cristina Kirchner, la vicepresidenta, o cuando era presidenta, era una persona, es una persona que en sus discursos logra a la gente que se identifica con ella, como que logra llegarle, logra emocionar a esas personas, la interpela. Y por otro lado, esa gente además se siente como identificada con las cosas que dice. Y además tiene como una buena oratoria, tiene unas herramientas retóricas para hablar, ¿sí? Un discurso que resulta atractivo. Obviamente que hay mucha gente que Cristina abre la boca y le quieren tirar un botellazo, pero la gente que se identifica con ella la reconoce como una líder carismática, alguien que sabe emocionar a la gente a la cual está hablando. Por otro lado, otro presidente, expresidente como Mauricio Macri, podemos decir que el discurso de Macri es un poco más limitado. Digamos que no es su fuerte emocionar a las masas que lo están escuchando. De hecho, a veces hay varios momentos en los cuales Macri se confunde en su discurso, quiere decir algo, termina diciendo otra cosa, se traba, le cuesta un poco articular las ideas. Digamos que no es muy carismático Macri a la hora de hablar. Más allá de las políticas que haya tomado cada uno, con las cuales uno puede estar de acuerdo o no, eso es otro tema que es súper interesante también para hablar, pero digo, no es Macri un líder carismático según mi punto de vista. Por ahí para otra persona, cuando Macri se pone a bailar, le resulta atractivo y le resulta convocante y lo interpela. Bueno, no estoy de acuerdo yo con eso a la hora de pensar en un político. Por ahí sí a la hora de, no sé, si quiero ver Bailando por un Sueño, me parece atractivo ver a alguien medio payaso bailando, bueno. Pero digo, a la hora de esperar que un presidente le hable a su pueblo, como que espero otra cosa. Así que entiendo yo que por ahí eh, podemos ver el carisma en la figura de Cristina y en la figura de Macri. Bueno, autoridad carismática entonces. La última autoridad es la autoridad racional, ¿sí? Y la autoridad racional se parece a la legitimidad de origen. Habíamos dicho entonces que esa autoridad se basa en la legalidad. O sea, volvamos al árbitro. El árbitro no puede ser cualquiera. El árbitro es una persona que estudió, que hizo un curso de árbitro, que hizo un curso, a veces hacen de curso de árbitro internacional, y por eso está ahí, porque legalmente puede estar ahí. Si fuera un presidente, una presidenta, bueno, es alguien que cumple con los requisitos legales para llegar al poder, ¿sí? Básicamente que cumpla con los mecanismos democráticos, republicanos, con las leyes existentes para llegar a ese cargo. Bien, chicos y chicas, ahí entonces vimos varias ideas importantes: legitimidad de origen, legitimidad en la función y los tres tipos de autoridad que establece Max Weber, que son la tradicional, la carismática y la racional. Les voy a dejar algunas preguntas en la descripción del video y nos vemos en la próxima clase.